hermanos y hermanas. Sobre nuestras Biblias en Primera de Timoteo, ya estamos casi terminando, todavía no. Segunda de Timoteo, capítulo 5, y vamos a estar meditando los versículos 17 hasta el 18 de hoy. En teoría, intentaremos hasta el 18, pero vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Vamos a hacer la lectura y luego oraremos pidiendo a Dios su gracia sobre nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 20, dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Vamos a orar, pedir a Dios su ayuda. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos. Hemos reconocido que no hay Dios como tú, grande, poderoso. No hay otro en lo cual podemos gloriarnos sino en la bendita cruz de Cristo. En Él nos gloriamos, en Él nos alegramos, en Él nos ponemos delante de ti, Señor, porque Él es nuestro Salvador. Él, Señor, tuvo compasión de nosotros y murió en nuestro lugar. Y a este Cordero, digno de alabanza, digno de gloria, digno de honra, nos deleitamos en Él y nos alegramos en Él. Ahora, Padre, queremos darte gracias también por esta semana. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados en sí, tú te has engrandecido tu nombre en medio de nosotros y por medio de nosotros. A pesar de que vivimos en un mundo sin dirección, en un mundo caído, tú te glorificas a través de los más pequeñitos, a través de la fidelidad de tu pueblo, a través de aquellos que siguen viviendo en forma obediente a lo que conocen de tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque tú no has pedido sacrificios, no has pedido a los hombres que hicieran cosas raras, sino que te obedecieran y que te fueran fieles, que fuesen fieles a ti. Gracias por personas, Señor, aún aquellos que no conocemos, pero que fielmente viven para tu gloria. Gracias, Señor, también por librarnos de tentaciones que siquiera ni pensamos, ni imaginamos todo lo que hay alrededor de nosotros, pero tú eres el Dios que protege a nosotros, que nos socorre, que cuida, que está alrededor de nosotros aún en medio del valle de la sombra de la muerte. Y aún cuando escuchamos los susurros de Satanás, diciendo que no somos nadie delante de ti, tú, Señor, infinge en nuestro corazón el aliento de vida y nos ayuda a perseverar a pesar de las circunstancias adversas en medio nuestro. Padre, gracias por protegernos, por librarnos. Gracias también, Señor, por proveer para nuestras necesidades. Gracias por cuidar de los detalles más pequeños del pan de cada día. Gracias, Señor, porque cuida de nosotros más allá de lo que pedimos con nuestras palabras. Gracias, Señor, por ser este Dios que provee un techo, una casa, una familia. Provee, Señor, de los cuidados necesarios para nuestro día. Gracias te damos
por haber enviado el pastor de los pastores para guiarnos, cuidarnos, protegernos y traernos de regreso al verdadero redil. Gracias por Jesucristo, por aquel siervo que murió en la cruz por nosotros y que está trabajando incansablemente a través de tu Espíritu para transformarnos. Y por eso oramos, Señor, por los pastores que están predicando tu palabra día tras día. Oramos por ellos, para que no usen su cargo para manipular la agenda, no usen su autoridad para abusar de las personas, sino que puedan ser servidores tuyos, que te alaban, que te glorifican, que muestran tu verdad, que muestran tu carácter en la simplicidad y la humildad de un siervo. Ayúdanos, guárdalos del mal, guárdanos a todos los líderes, Señor, eclesiásticos, que puedan mostrar la grandeza y el poder de Cristo Jesús, no como autoritarios, sino como siervos tuyos. Líbranos de ser hombres que usen tu palabra para exaltar la maldad de los hombres. Señor, ayúdanos a no proclamar algo que no esté en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, pero también ayuda a tu iglesia, tu pueblo, que puedan reconocer de una manera bíblica a sus líderes, que no haya idolatría, que no haya, Señor, una obsesión desmedida por estos líderes, y que puedan escuchar a ellos como siervos, vasijas de barro, que merecen ser honrados, pero no idolatrados, no reconocidos como semidioses, sino como siervos tuyos. Ayúdanos a todos nosotros a engrandecerte, Señor, a pensar bíblicamente, y que por medio de siervos fieles a ti, tú puedas transformar no solo la congregación, pero también la nación. Que haya más magistrados, Señor, y autoridades que te teman. Que nuestro presidente de esta nación tenga temor para conducir este país. Que no sea por parcialidad ni bajo corrupción, sino que la verdad y la justicia sean la base del gobierno. Padre, oramos para que tú libre a este presidente del autoritarismo, de hacer cosas para glorificar a él mismo. Líbranos de hombres perversos. Líbranos, Señor, de jueces, de policías, de autoridades que no sean justas, y dé a ellos sabiduría. Padre, oramos para que nuestra congregación hoy siga tomando decisiones con sabiduría. Danos discernimiento. Danos, Señor, conocimiento de tu verdad, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre y no para la gloria de las personas. Oramos también por los jóvenes de nuestra congregación, que sean guiados, transformados por tu Santo Espíritu y guardados del mal. Señor, ahora habla con nosotros. Enséñanos. Señor, muéstranos a nuestro corazón la tendencia que tenemos y líbranos de hacer algo que no te glorifique. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un texto que tenemos por delante. No difícil porque el texto en sí no es difícil, pero es difícil un pastor decir que tiene que ser honrado. Es difícil que uno se pare diciendo la congregación tiene que honrarme. Pero a la vez tenemos que entender qué es lo que el apóstol Pablo está construyendo en este texto. Y esta carta de Timoteo desafía a todos nosotros a reconocer las autoridades, reconocer personas que están ayudándonos o guiándonos. Y esto no es una tarea fácil, requiere trabajo, requiere esfuerzo,
requiere diligencia y requiere amor. Si queremos de verdad ser luminares, si queremos iluminar este mundo y salar este mundo, necesitamos entender qué es lo que Dios llama de respeto, honra, amor, cuidado. Y estos son principios que hemos perdido en nuestra sociedad. Nosotros hemos perdido el sentido de honra. Hemos perdido el sentido de amar, de comprender acerca de cuál es nuestro sentimiento, afecto hacia los líderes. Porque ya hemos perdido el afecto hasta de los padres, de hijos a padres, de padres a los políticos, de los hombres de la sociedad hacia aquellos que gobiernan. Y piensan que la sesión ha empezado en el capítulo 1, que Timoteo no debería reprender al anciano de cualquier manera. En el capítulo 5:1, Pablo ya está diciendo que Timoteo no debería reprender a una persona mayor de edad de una manera ligera. A los más jóvenes como hermanos, Pablo ya está mostrando que uno al otro deben respetarse, cuidarse. Pero ahora Pablo va a abordar las acciones que deben emprender los líderes de la iglesia y el reconocimiento que la iglesia debe tener para con ellos, para preservar el buen orden de la iglesia, como el buen orden de la casa, como el buen orden de la sociedad. Si tú y yo, dentro de nuestra casa, no honramos a nuestros padres, al fin y al cabo no honraremos los maestros. Y por supuesto no honraremos los políticos. Y al fin destruiremos la nación. De esta forma, Pablo quiere que podamos reorientar nuestras vidas hacia la honra, hacia el cuidado. Y por eso debemos preguntar hoy día para nosotros, de manera sincera, hermanos, ¿qué es honra para ti? ¿Qué significa honrar? ¿Y qué expectativas o qué manera honra a las personas que amas? ¿Cuál es la manera en que honra a aquellos que están a tu alrededor? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para aliviar las cargas de la iglesia, de los necesitados y de los líderes? ¿O qué expectativa tienes tú de los pastores? ¿Qué visión tiene de los líderes de la iglesia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo honra? ¿Y qué tipo de honra estás demostrando a las personas que Dios ha puesto como autoridad en tu vida? Si nosotros vemos el texto del apóstol Pablo aquí, él quiere que reconozcamos las personas en la congregación que necesitan de ayuda. Él ha hablado del primer grupo, de las viudas. Estas son mujeres que habían perdido su esposo, perdido su medio de sustento y estaban sin provisión. No tenían casas, no tenían familias, no tenían a nadie que podía ayudarlas. El gobierno de la época no le prestaba auxilio, no tenía ninguna oportunidad quizás de trabajo, no tenían siquiera un empleo que le pudiera ayudar a sobrevivir. Y Pablo, es interesante, él está preocupado que muchas veces la iglesia menosprecia a los que verdaderamente sí están necesitados. Porque hoy lo que hemos hecho de la iglesia es una ONG que sale distribuyendo cosas a todos como si fuéramos una justicia social. Como si el mandato de Jesucristo en Mateo 18 fuera alimentar a la multitud y no proclamar el Evangelio.
Hemos hecho de la iglesia un medio de ayudar a cualquier uno que se acerca a nosotros. Y esto nos lleva a gastar de una manera equivocada los recursos que ya son escasos. Hermanos, tenemos que cuidar de las personas. La iglesia es llamada así a cuidar, a ayudar, a proteger, a proveer, pero no de manera ciega. No de una manera que solamente tenemos que dar a la gente cosas sin que se haga un filtro, sin que se haga de una manera selectiva. No queremos discriminar a las personas, pero la iglesia debe dar a los que realmente tengan necesidad. Y hay un filtro de cuál es la necesidad de estas personas. Es interesante que estos grupos de personas a los cuales Pablo habla, hay algunas que sí podrían ser ayudadas por sus familiares. Hay sí aquellas en que podrían trabajar. Hay sí dentro de este grupo de necesitadas que podrían ser ayudadas específicamente por alguna persona en la iglesia. Y hay otro grupo que entonces que deberían ser ayudadas por la iglesia. La iglesia debería dar una paga para estas personas que se dedicaban en la iglesia. Y este es el punto aquí de distinguir las viudas que han de ser atendidas, ser puestas en la lista, y aquellas viudas o necesitadas que quizás no entrarían en esta lista. Ahora, la congregación es llamada a honrar la que en verdad está necesitada. Honramos la persona no por su necesidad, lo que Pablo dirá. Porque necesidad hay en todo el mundo. Todos pueden decir de una manera u otra, yo también tengo necesidad. Pero la iglesia tiene que mirar no solo por la necesidad, sino por el histórico de esta persona. Por quién ella es. Los hijos deben honrar a los padres no porque lo merecen o porque hay una necesidad en los padres, sino porque son padres. El cargo que Dios le ha dado es digno de ser honrado. Es digno de que lo honramos. Y Pablo está dando instrucción y sabiduría a la iglesia de probar quién son estas personas. Por eso la palabra honra aquí es la que se repite. Honramos en el versículo 3 a las viudas, que realmente son. Y ahora en el versículo 17 dice honrar a los ancianos, a los pastores. Y este es un vocablo que quizás hemos perdido en nuestras bocas. Porque en nuestra sociedad ha hecho que todos seamos iguales. En la sociedad ha hecho, no hay mayor ni menor, todos somos iguales. Tanto que ahora se quitaron masculino y femenino. Dice, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces ya no hay más honra. No hay más papel en la sociedad de aquella persona. Esto debe ser honrado. Es el rey. Es el cargo que él tiene. Debemos honrar. Y las escrituras es muy clara. Da honra a quien debe honra. No idolatría. Honra. Respeto. Y en el castellano el honor denota mérito, respeto, reverencia. Sugiere excelencia de carácter, integridad personal y dignidad de cargos. Eso dice el diccionario de la lengua española. En el uso bíblico lleva la idea de adicional de gloria y majestad. Nosotros damos honra y gloria a Dios porque Él es majestuoso. Su carácter es glorioso. Pero desde el punto de vista, la persona o el sujeto que se merece honor, viene más bien lo que le llamamos a la reputación de esta persona.
al fruto del mérito, del esfuerzo de la persona, lo cual tiene derecho a que se le respete. No solo por el cargo que tiene, pero por la reputación, cómo está viviendo esta persona. Por eso muchos hijos no respetan a sus padres. Porque el padre ya no es, aunque tiene el cargo de respeto, pero la manera, su reputación no es digna de respeto. Vivimos en épocas que el presidente no es digno de respeto. Vivimos en épocas donde profesores no son dignos de respeto, aunque están en un cargo que demanda respeto. Vivimos en época que pastores requieren respeto, pero ellos desrespetan a Dios y no son dignos de honra. Por eso, el honor del ser humano suele ir asociado no solo a la autoridad que Dios le ha dado, pero también a la forma como esta persona vive delante de Dios. Si ella no vive de acuerdo al cargo que está, no le debemos dar la gloria o la honra. Porque el honor, hermanos, es un obsequio de Dios. Nosotros como seres humanos, Dios nos ha revestido de gloria como vicerregente de la creación. Deberíamos mostrar la honra de Dios. Adán debería ser honrado. Moisés debería ser honrado. David necesitaba ser honrado. Porque estaban representando a Dios. Jesús debería ser honrado. Pero hermanos, en nuestra pecaminosidad, las personas han cambiado la honra. Las personas a veces prefieren dar adoración a lo malo y cegarse a la reputación de estas personas. Y al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es una idolatría y no una honra para que estas personas sigan creciendo en el cargo que están. Así como las viudas, Timoteo aquí quiere que los hombres, por la forma como viven, tienen que ser honrados. Por la forma, por el cargo, por la reputación, tienen que ser honrados. Y es interesante que Pablo usa honra a las viudas en general. Son honradas, pero de una forma más específica las viudas que han sido piadosas. Las viudas que en verdad lo son y son dignas de recompensa por la iglesia, aquellas que han sido irreprensibles, que cuidaron sus hogares, que estuvieran día y noche orando, pidiendo al Señor, que han sido dado hospitalidad, que han lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y tuvieron buena obra. Estas son honradas de manera más específica. Estas son las que deben ser cuidadas por la iglesia de una forma más específica y monetaria. Por eso la importancia que se exigía de la devoción de estas personas. Si una viuda que no tuviera devoción, sus intereses estaban divididos como la jovencita, la iglesia no tiene que gastar dinero cuidándola. Ella tiene que buscar su vida de otra manera. Más bien Pablo dice que encuentre un marido y que el marido la sostenga, que el marido la cuida, que ella cuide de su casa, que ella cuide de sus hijos, que ella trabaje en el hogar, y entonces no sería de carga para la iglesia. Y el problema era un hecho urgente, hermanos, que quizás algunas personas, algunas mujeres aquí en Éfeso habían estado pidiendo ayuda a la iglesia y hasta estaban en el ministerio de consejería, que es el ministerio de las ancianas, de ayudar a otras mujeres a amar a sus esposos,
a cuidar a sus maridos, a cuidar a sus hijos, y estas jovencitas habían seguido a Satanás, entrometiéndose, chismeando en el lugar de edificar, cuidar, se convirtieron en esclavos de Satanás. Y separados del dominio de Cristo, se convirtieron en un guía satánico para las personas. Y esto pasa. Mujeres que no están ocupadas en sus hogares, en su casa, no están preocupadas con sus hijos, con su ambiente del hogar, van a ir de casa en casa hablando lo que no deben. No están preocupadas con el reino de Dios, están preocupadas en ayudar a una persona que va a chismear. Y el chisme está con los ociosos. El chisme está con aquellos que quieren entremeterse en la vida de los demás. Pero hermanos, todo esto era una carga para la iglesia. La iglesia tiene una carga muy importante de ayudar a los que necesitan. Administrar los recursos que están aquí para aquellos que realmente sí necesitan. Se estaban perdiendo porque habían personas necesitadas, pero que podían casarse, podían tener su dinero y no estaban haciendo. Y la iglesia no tenía sabiduría para eso. La iglesia no estaba pudiendo cuidar bien de los demás porque tenía que distribuir los pocos recursos que tenían a mucha gente. Ahora, la gente siempre dice, haz el bien sin mirar a quién. Este dicho no sirve para la iglesia. Nosotros sí tenemos que mirar. La iglesia no es un lugar que distribuye dinero a la gente. La iglesia no distribuye los recursos que tenemos, porque si lo hacemos, estamos enseñando que en tu casa das a todo el mundo que está en la calle. Al mendigo que pasa en la calle, tú ni sabes por qué está ahí. No somos llamados a eso. No somos llamados, hermanos, a proveer, a cuidar por las personas, pero piensa que la iglesia es un lugar donde no todos son llamados, todos son ricos. No todos son personas de mucho dinero. Y si tú lees 1 Corintios capítulo 1, vemos que los llamados a permanecer en el reino de Dios no son los ricos, los abastados, sino los débiles. Cuando Pablo dice, porque lo insensato en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, los insensatos de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a lo vil del mundo, a los menospreciados del mundo, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que los de Cristo ha llamado son los pobres del mundo, no solamente en espíritu, pero también aquellos necesitados financieramente. El Evangelio, si tú vas a ver, proclamado por el Señor, no va a traer muchos ricos. Trae ricos, gloria a Dios, que lo trae a los Barnabés, a los hombres con dinero. Es seguro que lo traerá. Cristo no hace excepción. Pero el Evangelio llama a los que no son. Y si todavía lo poco que tenemos se convierte en una obra social, nosotros seremos pésimos mayordomos de los recursos de Dios. Así que, de la misma forma que debemos honrar a las que realmente son, de la misma forma, ahora en el versículo 17, debemos honrar a los pastores que de verdad son pastores. Porque si el hijo no honra a sus padres, financieramente, económicamente, si el esposo no honra a su familia, es peor
que un incrédulo. Si la iglesia no honra a aquellos que realmente necesitan ser honrados dentro de la congregación, la familia tampoco. Y es hermoso, hermanos, cuando la iglesia empieza a hacer lo que Dios ha demandado. Honrar a aquellas personas dignas de honra, dignas de ayuda. Y es interesante que Pablo comienza el versículo 17 a los ancianos que gobiernan bien. Y aquí, en primer lugar, Pablo está diciendo a los ancianos, son personas mayores, son pastores. Y la Biblia nunca habla de pastor como en el singular, cuando está hablando de las iglesias. La iglesia es llamada a tener más que un pastor. La iglesia está llamada a levantar más pastores, hombres que estén dedicados a la obra del ministerio. Y qué difícil, hermanos, que vivimos en épocas de que pastores no levantan a otros pastores porque quieren la gloria o la ganancia para sí mismo. Muchas iglesias son un solo pastor que es el centro de toda denominación para que todo esté alrededor de él, para que él controle. Y así vemos lo que Pedro había dicho en 1 de Pedro capítulo 5, los ancianos entre vosotros les exhorto que apacenten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señoríos sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Estos son los hombres que deberían ser honrados, no por ganancia, no de mala voluntad, no teniendo señorío. Estos oficiales, no siendo como Diófretes en 3 de Juan, versículos 9 y 10, dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Diótrefe, por esta causa si yo voy, dice Juan, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero lo que hace lo malo no ha visto a Dios. Diófretes era el mal ejemplo en la iglesia primitiva. Él quería tener la preeminencia, él quería gobernar las cosas, él quería tener el primer lugar y usaba palabras malignas en contra hasta de un apóstol, hasta de los hermanos. Pero hermanos, piensen aquí. Y vamos a 200 años atrás. Ponte en el lugar de Timoteo. Timoteo tenía que ser el pastor anciano de Éfeso. En Hechos 20 dice que Pablo había trabajado duramente. Pablo había no había rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios allí en Hechos capítulo 20. Y si lo ves, la forma como Pablo se despide de estas personas, dice en el versículo 36 de Hechos 20, cuando había dicho estas cosas, se pusieron de rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, se echaron sobre el cuello de Pablo y lo besaron, lamentando sobre todo por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro. Entonces Pablo le está despidiendo a la congregación diciendo, hermanos, yo no he rehusado predicar la palabra de Dios por 3 años, día y noche, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno, pero ahora voy a morir. Y Pablo sale y deja a Timoteo en su lugar. Timoteo tiene la tarea muy difícil de
de ser el líder de esta congregación. Y por eso Pablo le dice a mismo en el versículo capítulo 20 de Hechos, dice que a mí, cuando yo salga, tenéis cuidado por vosotros, oh pastores, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. El hecho de Pablo salir, estos lobos no perdonaron. Y por eso Pablo lo lleva a Timoteo, y Timoteo debería proclamar a la iglesia, predicando el Evangelio, siendo fiel, y que no debería ser tenido por menospreciado por su juventud. Timoteo debería ser digno de las palabras del ministerio que Dios le había dado. Y hermanos, el carácter del pastor es fundamental. El carácter de este pastor necesita ser examinado. Y muchas veces es triste ver la competencia que hay dentro de una iglesia. Pastores que no permiten otros trabajar porque quieren la gloria para sí mismo. De la misma manera, el pastor está llamado a supervisar, a cuidar de la iglesia, a proteger la iglesia. Y él es honrado porque lo hace esto de manera fiel, de manera digna, entonces merece ser cuidado por la iglesia. Y esta fidelidad no viene de nosotros, hermanos. Esta fidelidad viene del Señor. Pablo ya había dicho en 1 Timoteo 1, 15, 16, fiel es esta palabra digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Los pastores, en primer lugar, tienen que reconocer que ellos son los principales pecadores de esta congregación. Si no reconocen su pecaminosidad, se enseñorearán del pueblo. Hermanos, si tú estás bajo un pastor que no reconoce esto, huye de esta congregación. Si tu pastor es alguien que no reconoce su pecado, no reconoce que necesita de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la protección de Dios, de la ayuda de Dios continuo, huye de este lugar. Porque el llamado del cristiano y principalmente de los pastores es cuidar. Pablo ya había dicho, cuidado de vosotros mismos. Y el término aquí es interesante, ancianos, es la palabra presbítero. Es este hombre mayor de edad, este hombre ya lleno de barba blanca que necesita de ayuda. Es una persona no solo de mayor de edad, pero el cargo que él está ocupando es un cargo de honor. Él es presbítero no por la edad solamente, pero le fue dado un cargo de cuidar y proteger, limpiar, sanar, pastorear. Porque pastorear demanda mucho, hermanos. Pastorear no es solamente de querer ser un líder. Hay muchos que le encantan los sermones en YouTube. Y es tan hermoso, tú dices, voy a enseñar, pero pastorear es diferente. Pastorear requiere mucho más que esto. Y hay una lista que ya hemos visto para ser un pastor de una iglesia, un cuidador. No solo un carácter piedoso, pero comienza por un deseo. Piense que para ser un pastor, hermanos, es un deseo. Es desear negar mi vida para cuidar de otros. Es desear, y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, el que anhela, el que desea,
El que quiere estar tiene que pensar que el cargo que quiere es difícil. Es difícil porque estás poniéndote a ti como un vitral para los demás. Estás poniéndote a ti con lo bueno que podrías estar tranquilo en tu casa, mirando Netflix el sábado en la noche o el lunes en la noche, y estás pensando, ¿será que el hermanito está orando? ¿Cómo está luchando con el pecado la hermana? ¿Cómo está viendo la tentación hoy? ¿Será que están leyendo la Biblia o están mirando la Biblia por algún otro canal de YouTube que no están diciendo la verdad? Y esta persona está aceptando lo que Satanás dice y ella dice, y al final lo pone como si fuera Jesucristo. Entonces está en casa, tú estás lidiando con tu familia y dices, ¿será que la gente entiende lo que estoy haciendo? Y a veces cuando la congregación te mira y dice, pero pastor, ¿por qué no tienes más dinero? No, porque he dejado de tener dinero para ayudarte a vosotros. Podría tener mucho más, pero he querido esto para que tú pienses cómo lo llevas tu vida. Podría estar mejor con mi esposa diciendo, vivimos como queramos, porque no somos el ejemplo es el pastor, como muchos hacen. Pero mi matrimonio es una decisión entre mi esposa y yo. Vamos a desear en que nuestra vida esté abierta para que los demás vean. Muchos cuando quieren ser pastores no están pensando en eso. Piensan que predicar es bonito, tener 5,000 seguidores en YouTube, en Instagram, pero no están mirando que los seguidores mayores que tú tienes son los ángeles de Dios que están con la espada listos para destruirte si no vives adecuadamente. Porque no tomes un cargo en lo cual tú no sabes las demandas que te vienen por delante. Es como querer ser padre. Es tan bonito ser padre, ¿no? Es tan bonito tener hijos cuando son grandes. Porque mientras son pequeños tienes que dedicar tiempo. Tienes que dedicar toda tu salud, todos tus esfuerzos para educarlos. Entonces ser un pastor requiere negarte. Paul Washer me decía cuando yo a mis 24 años decidí servir al Señor, él dice, los demás pueden, y digo, tú no puedes. Pero Pablo quiere ir a la playa a jugar vóley, no puedes. Pero no puedo hacer otra cosa, no puedes. Entonces desiste. Deja de ser pastor. Vas a hacer otra cosa. Hermanos, muchos quieren ser, pero no quieren ser formados en el carácter, en la experiencia de vida. Muchos quieren ser líderes hoy día, quieren ser presidentes. Es muy fácil abrir la boca y hablar del presidente. ¡Qué corrupto! ¡Qué falta de sabiduría! Pero ¿cómo tú gobiernas tu vida? ¿Cómo nosotros lidiamos con nuestro día a día? Y ser un líder no es fácil, hermanos. Trabajar con la vida de otras personas, guiar a otras personas hasta la tierra prometida, no es un papel que se juega de cualquier manera. Te puedes quemar tu familia, quemar tus hijos, destruir toda tu casa. Si quieres ponerte en un papel que no fuiste llamado. Por esto tienes que desear y calcular el precio antes de salir por ahí diciendo, tengo un llamado pastoral, Dios me ha llamado a hacer esto, qué bonito es. No es bonito. Es un llamado a ser ejemplo de piedad, irreprensible. Y ser irreprensible significa que un anciano debe ser un hombre de que nadie sospeche mal proceder o inmoralidad de él. Tiene que ser sobrios. Tiene que ser amable mientras todos son arrogantes, destructivos. El pastor tiene que ser amable, no egoísta, no prepotente, no áspero, no impulsivo, no explosivo. El pastor no tiene que ser codicioso. Todos pueden querer tener un sueldo más grande, pero el pastor
Si cambia de iglesia por una que le paga más, es un mal pastor, dice. El pastor no puede cambiar de empleo. Tú dices, un hermano viene y dice, Igor, voy a cobrar más, y todo dice, qué bendición. El pastor dice, voy para la iglesia que me pagarán más. Qué maldición. Es un pecador. ¿Ves cómo somos tratados? Él tiene que ser apto para enseñar. No puede ser un jovencito que no sabe dominar la Biblia. Él tiene que controlar su palabra de Dios en su vida y ayudar a otros, empezando por su esposa, por su familia, marido de una sola mujer y un padre efectivo. Él tiene que ayudar a su hijo a reconocer su pecaminosidad y que necesita de Jesucristo. Y más, tiene que abrir su casa. Tiene que ser hospedador, tiene que revelar la bondad, la compasión, la preocupación por los perdidos, por la familia de la fe en su propia casa. Entonces tú miras a estos hombres que están en internet y tú dices, qué buenos son, va a su casa. Mira cómo tratan sus esposas. Mira cómo tratan sus hijos. Quizás te preferirás decir, mejor es solo escucharlo, porque ir a su casa es un escándalo. Muchos de los pastores que quizás ustedes siguen no conocen quién son. Es mucho más fácil hacer lo que dicen que hacer lo que ellos hacen. Por eso las iglesias están llenas de hipócritas. Y no es por nada que las congregaciones son hipócritas, porque sus líderes son. Y ¿sabes qué, hermanos? Los culpables no son solo los pastores, son nosotros, que nos ponemos debajo de ellos sin ver realmente quién son, cómo son. Por eso la importancia de la pluralidad de ancianos. Yo deseo mucho que Dios traiga otros ancianos para esta congregación, y así ustedes no se cansarán de escuchar mi voz. Necesitamos, hermanos, las demandas son muy grandes. A veces queremos que más gente venga para esta iglesia, pero yo, como dice el pastor Javier, yo oro para que no venga por en cuanto más gente. Yo oro para que los que están ahí realmente hagan lo que tienen que hacer. Porque no es fácil trabajar en la vida de personas. Pero Pablo está diciendo aquí que el ministerio pastoral que requiere más personas y los que están tienen que hacer bien. Dice muy claro en el versículo 17, a los ancianos que gobiernen bien. En otra traducción dice a los ancianos que dirigen bien, o a los ancianos que cumplen bien su función. Y aquí, hermanos, esta palabra es para la iglesia, no es para Timoteo. Timoteo sabe lo que tiene que hacer. Pero la iglesia tiene que notar, el anciano está haciendo bien su papel. El anciano que está ahí, no solo la viuda tiene que hacer bien, pero el anciano tiene que hacer bien su papel. Los miembros tienden a olvidar que los pastores tienen luchas. Que los pastores tienen hijos que quizás no están caminando bien, o tienen luchas con su propio pecado, el pecado de la familia. Y la pregunta a veces para nosotros es, ¿cuánto tiempo oras por tus pastores? ¿Cuánto pasas pensando cuál es la lucha de mis pastores? ¿Cuál es la necesidad de mis pastores? ¿Cómo puedo estimularlo a correr de manera mejor? ¿Cómo yo puedo, como oveja, ayudar a mi pastor a desempeñar mejor su oficio? Porque aquí entramos en lo final del versículo 16, cuando dice que estas viudas o el dinero que estamos dando en la iglesia, o no solo el dinero que se pierde en la iglesia, pero la forma como estas viudas vivían era una carga para la iglesia. Que no sea agraviada la iglesia. La iglesia a veces está cargada porque los miembros no andan bien, el pastor no anda bien,
se gasta el dinero de una manera irresponsable, porque los miembros no están preocupados. Los miembros están tan hundidos en su propia vida que no están preguntando qué es lo que falta, qué es lo que se necesita. Pablo está llamando a salirnos de nosotros, hermanos, a decir qué es lo que necesitamos hacer. Nosotros ahora fuimos puestos en una familia de fe, y cuáles son las prioridades en esta familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Así que el honor de este cargo no se debe al título, sino al trabajo realizado que se le han designado. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, en primer lugar, este pastor, él tiene que enseñar y predicar. Bien. Es por medio de la predicación que él protegerá a la iglesia de falsos maestros. Él exhorta correctamente. El pastor de la iglesia, el que pastorea el rebaño, él tiene funciones muy específicas. Primero, estos pastores desde el Antiguo Testamento eran consejeros. Los ancianos, estos hombres deberían ser honrados porque ellos aconsejan a la iglesia en cómo deben vivir. Job, él tuvo que callarse delante de sus amigos porque él era el más nuevo. Y él tuvo que escuchar. Los consejeros de Roboam eran jóvenes y le dieron malos consejos. Pero los ancianos le habían dado el valor que él tenía que dar. Los ancianos también tienen una forma administrativa, tienen una función judicial. También los ancianos tienen una función de testigos en el Antiguo Testamento. Los ancianos cumplían también en el Antiguo Testamento una función sacerdotal. Ellos tenían que ofrecer sacrificios muchas veces por el pecado, y vemos en Levíticos capítulo 4. Pero los ancianos juzgaban y determinaban cuáles las doctrinas que deberían ser seguidas por la iglesia. Eso podemos ver en Hechos capítulo 15. Los ancianos se reúnen y ellos decidían qué es lo que se predicaría. Así que debes orar para que los ancianos de esta iglesia puedan tener la sabiduría de cuáles son las doctrinas que deben ser enseñadas. Pero no solo esto, dice Pablo en el versículo 17, que los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y es interesante aquí que este reconocimiento viene porque estos hombres trabajan. Y aquí es interesante que todos dicen, te preguntan, ¿de qué trabajas? Soy pastor. Esto no es un trabajo. Parece que es fácil, ¿no? Pero eres pastor, ¿no? ¿Vives? ¿Tú vives de ayuda de los hermanos? No, yo trabajo. No, hermano. ¿Tú crees que el ministerio pastoral es un trabajo? Esto cambia la forma en cómo ofrendas la iglesia. Esto cambia la forma como usas tu tiempo con el pastor. Porque es un trabajo. La gente a veces dice, pero el pastor solo me ha dado 2 horas. Bueno, 2 horas de su día te fue dado. Y la gente suele decir, es que el pastor tiene tiempo. No hace nada más. Él no tiene nada para hacer. Esta es la idea que la gente tiene de los pastores hoy día. Yo sé que quizás tiene razón. Los pastores que tú has estado no tenían nada que hacer. Y por eso han dado un mal ejemplo. Pero aquí la palabra trabajar es la palabra trabajar duro, esforzarse. Es un trabajo que se refería al esfuerzo físico. Es un trabajo con vigor, arduo, que los pastores tienen que tener. Pablo dice en 1 Corintios que él ha trabajado duro
día y noche por este ministerio. Literalmente, estos pastores tienen que estar cavando en las Escrituras para sacar los tesoros que hay para dar a la congregación. Ellos trabajan arduamente para estar en este cargo. Así que no llama pastor cualquier persona. Cualquier persona que está en un cargo de liderazgo no es por su cargo, es porque él está trabajando. Y este es el dilema del pastor. Mi esposa y yo estamos leyendo un libro acerca de la familia pastoral. El mayor dilema del pastor es, aquellos que ven el coche del pastor todos los días en la iglesia dicen, mira, él no visita. Está todo el día, no hace nada en la iglesia. Está leyendo la Biblia porque no tiene nada para hacer. Y el otro dice, pero pastor, yo nunca veo tu coche en la iglesia, estás por ahí paseando, queríamos más que tú estés estudiando, estés meditando en la palabra para que nos dé más. El pastor no sabe qué hacer. Si visita, dice que tiene que estudiar. Si estudia, dice que tiene que visitar. Si cuida de la familia, dice, él solo cuida de la familia. Y al fin y al cabo, ¿dónde nos paramos nosotros? Porque no satisface ninguno ni otro y no sabemos si ahora va a llegar a uno y dice, este es intelectual, este es burro, este se queda más del área de limpieza, es un anciano pero va a limpiar la iglesia. Entonces, es una lucha para el pastor. Por eso Pablo está diciendo que la iglesia debe probar y ver cómo es tu pastor. Y es interesante que hasta poco tiempo la iglesia, la puerta estaba abierta, no nos dejamos más abierta por los peligros, pero está abierta para que vean ¿qué es lo que estoy haciendo? Es llamado a preguntarme, pero digo, ¿estás leyendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás cuidando de tu alma? ¿Estás realmente preparando tu corazón para que el domingo no nos dice cualquier tontería? ¿Estás realmente, hermano y hermana, preocupado que este pastor trabaje? Que él esté aquí tal hora de la mañana y tal hora de la tarde, él salga? ¿O simplemente dice la vida es de él? Yo solo voy en el domingo, recibo el recado y voy para casa. No participes, hermano. No solamente suponga que él está, porque aquel que hace el trabajo indolente no es digno. No es digno de ser honrado. Y debemos aprender que el tiempo de los ancianos son importantes. Ellos deben gobernar bien. Ellos deben coger la palabra de Dios bien y llevarlos con su carácter, con su dignidad, con sus consejos, su autoridad en la administración de la iglesia. Todo esto es un papel que la iglesia tiene que ver. Por eso ser bíblicos, hermanos, no es solo en cuestión de la doctrina, es cuestión de quién está ahí delante. Esta semana hemos recibido una carta y la gente dice, 2024 será lo mismo que 2023. No sé quién fue, sé que puede haber sido un cobarde dejar una carta sin dejar el nombre ahí delante, pero la gente de verdad está preocupada con sus pastores, pero ni sabe cómo mirar al pastor. Hermanos, en tercer lugar, Pablo está diciendo que la iglesia tiene que reconocerlo. Ahora, si tu pastor hace todo esto y tú no lo reconoces, el pecado está de tu lado. Reconocer que el pastor tiene una familia, reconocer que el pastor tiene hijos, reconocer que el pastor tiene necesidad, reconocer que el pastor también tiene hambre, reconocer que el pastor también necesita vacaciones, reconocer que el pastor necesita ser capacitado. Esto es obra de la iglesia, de la congregación como un todo. La congregación necesita preguntarse, ¿tienes que comer? ¿Tienes pañales para tus hijos? ¿Tienes que vestir? Es muy fácil decir, el pastor viene con los mismos pantalones.
el mismo zapato. ¿Pero has preguntado si él tiene? Nos preocupamos, no solo por la viuda, pero nos preocupamos con la necesidad de los pastores. O damos por sentado que todo está cubierto por los ángeles. Y esto es interesante, hermanos, porque debemos considerarlos, sus necesidades. Un líder de la iglesia que te está demostrando cómo debe ser un padre de familia, cómo cuidar de la administración de tu dinero, cómo luchar contra el pecado, abriendo su casa, cuidando de todo lo que es tu vida espiritual. ¿Será que no es digno de un sostén? ¿Será que no es digno de que haya preocupación por él? Hermanos, a veces las personas tienen los cargos de pastores, dice, él es el ungido del Señor. Y los pastores han abusado de esto. Han abusado porque se están en un peldaño tan alto que la gente le dice, ese es el ungido del Señor. Es ungido para servir y no para señorear. Es ungido para abrir su casa, para demostrar cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen administrador de sus finanzas y saber vivir por lo menos con lo poco, porque los pastores verdaderos cobran poco. Los que cobran. Pero ellos son dignos porque están trabajando arduamente en enseñar. Ahora piensa cómo trabajarías tú mañana, lunes, con deudas para pagar. ¿Cómo trabajarías de barriga vacía mañana? ¿Qué pensaría de tu jefe que no está preocupado en darte un aumento? ¿Será que mi jefe no mira en el mercado que tú vas al mercado y cada vez en vez de gastar menos, gasta más con menos cosas? Pero mi jefe, hermano, son vosotros. Vosotros sois mi jefe. El jefe de los pastores es la congregación. Es la congregación que dice los honorarios que el pastor debe recibir. ¿Paraste para pensar que de empleados ustedes son el jefe? Ustedes es el que van a decir, mira, ¿cuánto vamos a dar al pastor? Bueno, un sueldo mínimo es suficiente para él. Es lo mismo que el jefe mira para vosotros y dice, vamos a dar lo mínimo. Él no necesita más. ¿Qué diría de este jefe? No está pensando en mis vacaciones, no está pensando que tengo que pagar, no está pensando en que me gusta ver otras cosas, que tengo que comprar ropa cada mes. Pero el jefe no está pensando, pero Pablo está diciendo, si hacemos esto con las viudas, si los hijos hacen esto con los padres, y mira aquí la distinción que hace el apóstol Pablo, los hijos no cuidan de los padres, no lo honran. La iglesia, si está gastando más del dinero, está siendo negligente. Pero si la iglesia no cuida de los pastores, está siendo peor que los incrédulos. Y esto es triste. El honor, el reconocimiento hacia estos pastores es importantísimo. Crisóstomo, él dice que honor, digno de doble honor, tiene significado de sostén y reverencia. Aquel que gobierna bien debe ser reverenciado, debe ser honrado, y la idea aquí de honra o los honorarios es que deben ser atribuidos. Y mira lo que hace el apóstol Pablo aquí. Él dice, el versículo 18, a estos hombres que están predicando, trabajando duramente para predicar y enseñar, él dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla,
Y Pablo usa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que el obrero es digno de su salario, para decir, imagina el buey que tú pones a trabajar, a trillar, a estar ahí trabajando, luchando, y tú no le dejas comer de la paja que está ahí. Y tú pones un bozal en el buey y tú dices, pastor, tú tienes que ser irreprensible. Pastor, tú tienes que ser fiel a tu mujer. Pastor, tú tienes que abrir tu casa para las personas. Pastor, tú tienes que ser un hombre de honra, sobrio, amable. Pero no te pagamos. Y es lo que muchos hacen, el pastor tiene que ser. Pero ¿cuál es mi parte? Y de verdad muchas iglesias hoy, principalmente en Europa, aquí en España, los pastores llevan un bozal en la boca. Porque si hablan, entonces están demandando dinero de la congregación. Entonces tienen que callarse y se queman. Pablo usa Lucas capítulo 10, Jesús estaba diciendo esto. Acuérdense que Lucas andó con Pablo. Y dice Lucas en capítulo 10, versículo 7, después de esta cosa el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él toda la ciudad, al lugar donde él había de ir. Y les dijo, la mies, la verdad, es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludáis por el camino. En cualquier casa donde entréis, permaneced. Primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, y lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y hermanos, es interesante cuando hablamos de esta generosidad que Pablo está diciendo, el obrero es digno. Muchos ministros hoy no pueden ofrecer todo su tiempo y esfuerzo al trabajo porque la iglesia está más preocupada por el local que por la situación económica de su pastor. A veces gastamos más dinero en arreglar un ambiente que sea próspero y cómodo para la congregación que lo que gastamos en la vida del pastor. La iglesia debe reconocer y entender que el anciano merece ser honrado y particularmente si su labor se destaca por su calidad, si él está trabajando verdaderamente. La iglesia es responsable por su casa, por su familia, por su comida que está en su nevera. La iglesia es la responsable por su casa. Es interesante, Mark Dever llegó a Caproview en el año de 1994 y lo primero que le preguntaron, ¿cuánto cobras? Y él miró a su esposa y su hijo y su hija y dice, ellos son cargos de vosotros. Mi familia es la responsabilidad de vosotros. Me ayudan a vivir y yo haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a vosotros a entrar en aquella tierra prometida. Yo no mediré esfuerzos, pero ustedes tienen que también no medir esfuerzos. La iglesia trabaja juntos. Por eso, recusar, dar lo que es debido, es prácticamente, hermanos, poner un bozal y abusar del trabajo del pastor. El pastor es digno de su salario, dice Pablo. El obrero. Y estas dos citas juntos es una énfasis de Pablo respecto a que estos hombres son dignos, porque ellos no solamente están haciendo un trabajo divino,
ellos están gobernando bien su casa, están gobernando sus hijos, ellos están luchando contra el pecado, ellos están creciendo la imagen de Dios, y estos hombres te están ayudando a entrar por la puerta estrecha y el camino estrecho. Así que es un camino difícil para los dos. La congregación crece cuando se involucra en la vida del pastor, y el pastor crece cuando él se involucra en la vida de la congregación. Es un equilibrio de las dos cosas. Y el Evangelio, hermanos, transforma la vida de las personas. Nosotros éramos estos egoístas. Nosotros éramos personas orgullosas. Nosotros éramos el centro de nuestras vidas. Nosotros pensamos que nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestros tiempos es solo para nosotros. Pero sigue el ejemplo de tus pastores o de tu pastor. Viva como buen mayordomo de lo que Dios te está dando. Ayuda mutuamente a que esta iglesia crezca, no solamente por lo que el cargo, sino por la obra que hace, por el esfuerzo. Por eso es importante, hermanos, pensamos en el Evangelio, lo que Cristo hizo. Cristo, aquel que murió y resucitó el tercer día, dio su vida por nosotros, para ya no vivir para nosotros, sino para vivir para Él. Nuestros recursos, nuestro tiempo. Ahora, el obrero, claro, él es digno de su salario. Necesitamos pensar algunas cosas aquí, de modo de conclusión. Ora, hermanos y hermanas, por la carga que tiene el pastor en su familia. La carga de involucrarse con sus hijos. Hijos a veces con edades escolares. La carga que tienen los pastores de mostrar esta irreprensibilidad. Oren por ellos. Oren para que tu pastor desarrolle un trabajo cada vez más fuerte en el Señor. Oren para que él tenga recursos libres para crecer espiritualmente. Oren por la iglesia, que la capacidad económica de la iglesia pueda un día ayudar a pagar un siervo. Ore para que la iglesia sea cada vez más generosa, no solamente para que cambiemos de local, sino para que un día la iglesia asuma su responsabilidad, no hoy. Pero esto debe ser un deseo de la iglesia, un día poder ayudar a su pastor, poder pagar. Yo sé que encontramos el contexto que estamos, denota cómo ayudará o cómo no ayudaremos. La iglesia tiene que saber qué es lo que podemos hacer. Y como dice Mark Dever en su libro Los Ancianos, a veces es mejor que la iglesia se junte en el patio de un parque, que gaste su dinero en un local y no pague sus pastores. Porque la idea es que las personas dan más valor al local, a las sillas, al aire acondicionado, que la necesidad de los pastores. Determínate con dignidad a involucrarse en la vida del pastor. No entrometerse, pero involucrarse. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo está viviendo el pastor día a día? Ayúdalo a crecer. Pero piensa cómo estás honrando al pastor. Este es un llamado. Quizás estás aquí por primera vez y escuchas este sermón y dices, este pastor está pidiendo dinero. No, hermano. No estoy pidiendo. Gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, el Señor nos está dando recursos. Pero quiero que al pensar en una iglesia, no
no eres un consumidor. El Evangelio, el reino de Dios, tú no entras para consumir lo que Dios tiene. El reino de Dios, Dios te quita de este mundo consumidor y te hace ser un siervo. Te hace servir. Servimos a la familia, a la comunidad, a la iglesia. Este es nuestro llamado. Como miembros de esta iglesia, somos llamados a comprometernos los unos con los otros para el bienestar de la iglesia y el avance del reino de Dios. Y este es nuestro llamado. En la próxima semana miraremos cómo esta honra en las acusaciones de los pastores si es vista. Vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude. Padre, te alabamos, te bendecimos por tu palabra que es preciosa. Gracias, Señor, porque nos demanda a nosotros los pastores trabajar arduamente, trabajar y esforzarnos para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, para nosotros mismos y para los demás. Pero también te alabamos y te bendecimos por una congregación responsable en ayudar los unos a los otros, responsable, amable y que está involucrada en la vida los unos de los otros, no solamente de los necesitados como las viudas, los huérfanos, los extranjeros, pero también preocupados por el crecimiento de la vida pastoral. Señor, danos discernimiento, sabiduría, gozo en ser partícipes de tu reino. Ayúdanos a compartir lo que tú nos has dado. Ayúdanos a todos a trabajar para el avance del Evangelio. Danos tu gracia para que juntos, Señor, tu gloria, tu poder sea manifestado en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.